Bienvenidos, bienvenidas a la sesión de Employee Branding, la primera masterclass del Institut Català de la Felicitat. Estas masterclass gratuitas que realizamos tanto para los patrocinadores como para usuarios y usuarias interesadas en las temáticas que tratamos. Hoy la temática está al orden del día y más ahora que estamos en constantes cambios, no solo a nivel de teletrabajo, sino que las empresas ya tienen la necesidad de humanizarse un poco, ¿no? Y esta humanidad pasa por las emociones, pasa por saber que lo más importante, o de lo más importante que tenemos, por no decir lo más importante, es el cliente interno, ¿de acuerdo? Lo que es el trabajador, empleado, empleada, ¿no? Clientes externos y clientes internos. Clientes internos es una terminología que desgraciadamente pocas veces se usa, ¿no? Empleado, empleado, trabajador, trabajador, trabajadora, ¿no? Cliente interno, pienso que es lo más adecuado, pero obviamente todos somos personas y ahí es donde entra el eterno debate, ¿no? de cómo debería llamarse o cómo debería evolucionar el departamento de recursos humanos, ¿no? Hay gente que habla de recursos, hay departamento de personas, departamento de talento, departamento de felicidad, ¿no? Hay algunos clientes, algunas empresas que ya nos han indicado su intención que a 2 años vista el Departamento de Recursos Humanos pase a ser el Departamento de la Felicidad o se crea un departamento que sea el de felicidad y que congenie y que esté muy conectado con el de talento y recursos humanos. Por ejemplo, Mao, la empresa cervecera, tiene un departamento de felicidad y realiza acciones para precisamente potenciar esta tendencia que estamos tratando hoy, que es el Employee Planning. Entonces, Felicicat es un proyecto, somos un proyecto muy nuevo, muy novedoso también, porque nosotros queremos establecernos como un referente a medio plazo, obviamente. Tenemos 4 o 5 meses de vida a nivel cultura del bienestar. ¿De acuerdo? Antes de empezar a tratar, a profundizar en la temática de Employee Branding, a mí me gustaría un poco diferenciar la parte de bienestar, la palabra bienestar con la palabra felicidad en el trabajo, ¿no? Bienestar en el trabajo no significa felicidad en el trabajo. Me explico. La felicidad es diferente para todo el mundo. Yo puedo ser feliz con unas cosas o con unos objetivos cumplidos y cualquier de vosotros que estáis aquí escuchando puede ser feliz con otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos objetivos diferentes, porque tenemos ambiciones diferentes y porque al final nuestro factor emocional depende de muchas cosas, del entorno, del clima, de las experiencias que hemos vivido, de muchas cosas. Por lo tanto, felicidad es muy atrevido decir felicidad en el trabajo, pero ¿cómo podemos llegar a la felicidad de cada uno de los empleados y empleadas que forman parte de una organización? Pues trabajando en employee branding, trabajando su bienestar. ¿Qué tipo de bienestar? El bienestar físico, el bienestar emocional y, no menos importante, el bienestar nutricional. Cada vez hay más empresas que ponen el ojo en cómo se alimentan sus empleados o cómo pueden promover una alimentación saludable, al menos dentro de la oficina, no solo con una healthy kitchen, ¿no? Que se llama, que es poner 4 manzanas, 4 galletas sin gluten, sin azúcares y ya está. Ya estamos trabajando el bienestar nutricional. No, ahí hay una contratación seguramente de un nutricionista que realice planes personalizados de nutrición para cada uno de los empleados y empleadas. Y ahí está el reto de trabajar de una forma personalizada, hiperpersonalizada para cada uno de los trabajadores y trabajadoras. Esto es muy importante. El bienestar sí que lo podemos trabajar. Trabajando el bienestar tenemos que ver cómo está el compromiso, cómo está la motivación, cómo evolucionan algunos indicadores de lo que se denomina el People Analytics, ¿de acuerdo? Para poder medir, porque todo debe poderse medir, o la gran mayoría de acciones deben poder medirse para poder realizar acciones cada vez más efectivas en cuanto al employee branding. Ahora definiremos un poco qué es employee branding. A partir de ahí, en Felicicat tenemos un propósito, y este propósito es que tanto empleados y empleadas como personas fuera de este escenario laboral se sientan, aprendan y obtengan consejos y tips para poder ser felices o trabajar
a la felicidad y a poder trabajar el bienestar también en diferentes ámbitos, diferentes escenarios. Dicho esto, bienvenidos. Ahora se han conectado más personas, así que bienvenidos de nuevo. Vamos a compartir pantalla, vamos a entrar en materia y vamos a definir el Employee Branding, ¿de acuerdo? Todo el mundo, mira, gente viéndonos desde el coche, ¿eh? Es espectacular. Pepe, ostras, muy bien. Felicidades por este reto de... No, estás conduciendo, no puede ser eso. Mira, ya ves. Pues vamos a entrar en materia. ¿Me podéis confirmar, por favor, por el chat, que todo el mundo está viendo la presentación? ¿Sí? Fantástico. Pues empezamos. Employee Branding. ¿Qué es Employee Branding? Aquí, bueno, es una definición que desde Felicicat hemos definido en base a otras definiciones para ponerle nuestro punto de sal, ¿no? Es la estrategia que cualquier organización debe diseñar para desarrollar y conseguir posicionarse como un lugar óptimo, no, ideal para trabajar, ¿de acuerdo? Lo óptimo es una cosa que realmente a mí me parece poco ambicioso, ¿no? Al final, si estamos en un sitio es porque realmente estamos muy a gusto, lo consideramos ideal para nosotros, ideal para desarrollarnos, ideal para poder relacionarnos, ¿no? Evolucionar como personas, como profesionales. Entonces, aquí tachamos la palabra óptimo y nos vamos a la parte ideal. ¿De quién es responsabilidad aplicar el Employee Planning? Por supuesto de la marca. ¿De quién es responsabilidad ser felices o este bienestar conjunto dentro de la empresa? Aquí hay responsabilidad compartida. La responsabilidad del bienestar organizacional está en gerencia, obviamente, que tiene mucha culpa de que estas iniciativas del Employee Branding se lleven a cabo, pero también en trabajador. El trabajador debe también poner de su parte, ¿de acuerdo? Nosotros no podemos obligar a nadie a ser feliz en el trabajo, pero sí que podemos empezar a adoptar medidas, acciones para que este talento evolucione y que el compromiso, el bienestar de esta persona pues vaya increciendo, ¿de acuerdo? Entonces, claro, ¿para quién debemos diseñar estas estrategias de employee branding y conseguir que la gente se enorgullezca, ¿no? de trabajar en el sitio donde está actualmente, ¿no? Diseñar la estrategia para el propio empleado, por lo tanto, de puertas para adentro. La frase ideal podría ser en una cena, con amigos, con amigas, con compañeros. Estoy muy contento, orgulloso de trabajar donde trabajo, de estar orgulloso de estar en este sitio trabajando para este proyecto tan apasionante, ¿no? Y también para el empleado potencial, la gente que no está trabajando, colaborando actualmente con la empresa, pero que es fan de esta empresa, sigue las evoluciones, las campañas, los contenidos que va publicando esta empresa y que realmente pues, se siente una atracción especial y que es posible que a corto o medio plazo se convierta en un candidato o candidata ideal para formar parte de la plantilla de esa organización. Por lo tanto, la frase clave en este caso para el empleado potencial, ¿cuál sería? Pues ahí es donde me gustaría trabajar. Debemos poder sacar esta frase o escucharla en algún momento, ya sea en las redes sociales, en alguna conferencia. ¿Vale? Debemos poder escuchar que nuestro empleado potencial está deseando trabajar con nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué trabajamos en Employee Branding? Trabajamos para también optimizar la inversión en la atracción del talento. Podemos dejar de invertir cientos de euros o miles de euros en campañas de pago. ¿Por qué? Porque si hacemos bien el trabajo, lo comunicamos bien, el talento viene solo, entre comillas, ¿de acuerdo? Es lo que se llama el inbound recruiting, ¿no? Aquí tenemos un blog que explicamos muy bien lo que hacemos, tenemos unos vídeos fantásticos que explican el buen ambiente que hay, explicamos los premios que hemos recibido, explicamos las acciones RSC que hemos realizado y por lo tanto tenemos dentro de los valores la parte sostenible que tanto gusta a las nuevas generaciones. Pues todo esto que comunicamos nos lo ahorramos en pagar
a Google, a Facebook, a Instagram, a LinkedIn, que el CPC de LinkedIn es altísimo, estamos hablando de un CPC, coste por clic, de hasta 5 euros el LinkedIn, por lo tanto, trabajar bien a través de nuestros soportes digitales es clave para poder optimizar y para poder trabajar esta atracción del talento, ¿de acuerdo? Entonces, una pregunta que podemos hacer para saber si estamos en el lugar ideal. ¿Os sentís afortunados o afortunadas de trabajar donde estáis? Sentirse afortunado es muy importante, ¿de acuerdo? Es que te sientes un privilegiado de estar donde estás, sentirte un privilegiado de compartir con quien compartes este proyecto empresarial y pensar que dedicamos el 72% más o menos del tiempo en trabajar. Por lo tanto, de los días del año en trabajar. Esto si somos afortunados y no somos autónomos workaholics. Entonces, a partir de ahí, muy importante saber la definición del employee branding, ¿de acuerdo? Es la estrategia que aplicamos tanto de puertas para afuera como de puertas hacia adentro para que la gente sepa que esta marca es un lugar fantástico para trabajar. Seguimos. Y vale, todo esto está muy bien, Eduard, queda muy claro lo que es employee branding, es muy bonito, pero ¿por dónde empezamos? ¿No? Porque al final es un reto, ¿no? Suena muy fácil, pero es un reto mayúsculo para muchas empresas y muchas empresas le dan muchas vueltas a la cabeza, preguntan mucho para no errar en este paso, ¿no? Entonces, esta diapositiva se titula La guerra del talento. Digo una guerra porque es así, porque muchas empresas están desesperadas para buscar talento que no encuentran. Entonces, ahí he querido descartar ya, no las vamos a mencionar más, dos palabras, que es captar y retener. ¿De acuerdo? Esto es muy militar. A mí no me gusta lo militar, no me gusta la violencia, por lo tanto, lo que es estas dos palabras de captación y retención del talento es una palabra que a mí no me gusta, porque realmente, y no nos gusta, porque retener significa ir en contra de la voluntad de alguien, ¿no? Entonces, a mí me gusta cambiar captar por atraer y retener por fidelizar el talento. Nosotros hemos sido testimonios de algunas acciones que ya mencionaremos en esta masterclass de fidelización del talento. Entonces, a partir de ahí, es un reto mayúsculo, pero también es apasionante, ¿no? Entonces, ¿cómo atraemos tanto a clientes internos como a clientes internos potenciales, ¿no? Que no están ahora mismo dentro de la organización? Pues con trabajo personalizado. Nosotros, cada una de las personas que forman parte de nuestra organización actual, debemos investigar, debemos preguntarles, debemos extraer la máxima información de ellos y ellas de una forma atractiva, de una forma natural, de una forma cálida, ¿no? Que se sientan atendidos, que se sientan importantes, ¿no? ¿Por qué? Y debemos transmitir también el beneficio de extraer toda esta información, porque gracias a este beneficio nosotros podemos establecer, por ejemplo, planes de crecimiento para esta persona. Por lo tanto, ese trabajo personalizado es lo que puede provocar la fidelización del talento, ¿de acuerdo? Y cuando nos vamos, ahora sí, de puertas hacia afuera, la gente que está deseando trabajar o que siente una atracción por lo que hacemos, por nuestro producto, por nuestro servicio, por la empresa en general, estas campañas, este trabajo personalizado debe poder convertirse en campañas, en contenido que debemos saber distribuir. Es muy importante crear contenido para demostrar o para enseñar el propósito de nuestra empresa, pero es tan importante saber crearlo como saber distribuirlo. ¿De acuerdo? Porque no solo estamos creando contenido, podemos crear un contenido espectacular, pero errar el tiro en el formato y en el canal a través del cual lo difundimos. Por lo tanto, estas campañas que impactarán en estos clientes potenciales, en este talento que esperamos poder captar a corto plazo y medio plazo, pues es muy importante el hecho de saber cuál es el formato, cuál es el canal y cómo la integramos dentro de la estrategia digital. ¿De acuerdo? Entonces, en esta diapositiva nos debemos quedar solo en el ámbito de atraer y fidelizar, nunca captar y retener. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la personalización
Y esta personalización debemos saberla trasladar y darle forma de campaña. Campañas a través de diferentes redes, de diferentes plataformas específicas para poder empezar a avanzar hacia la atracción del talento y la fidelización. ¿De acuerdo? Seguimos. Datos estremecedores que nos llegan desde Foro de Recursos Humanos. El 7,1% de los españoles serían fieles a su organización aunque recibieran propuestas de otras compañías. La gran mayoría cambiaría. Es un dato esfreidor. O sea, es de Manu Romero. Manu Romero es el responsable de una de las empresas punteras aquí en España, se llama Departamento de Felicidad. Y este dato de Foro de Recursos Humanos es estremecedor. Solo el 7,1% de los españoles seguirían siendo fieles a su organización. Esto es, bueno, hay un problema, tenemos un problema, tenemos que tomar cartas en el asunto. Es freidor, ¿no? El 93% no está fidelizada por su compañía. Entonces ahí, o sea, ¿qué puede pasar? ¿Este no es el trabajo de mi vida? Estoy a gusto trabajando, estoy dando lo máximo, pero no estoy a gusto, ¿no? Entonces, claro, aquí debemos transmitir la necesidad de querer aprender más, pero también la persona que está contratando a este trabajador o trabajadora, el responsable, de recursos humanos, dirección, debe saber interactuar, debemos saber diseñar una estrategia para cada una de las personas que están dentro y las que van a entrar, ¿de acuerdo? Es lo que se llama onboarding. Entonces, yo pienso que si las empresas saben mejorar la interacción, establecer un diálogo que puede parecer que existe, pero no existe, porque no estamos llegando a la raíz del problema, ¿no? Muchas empresas tienen trabajadores que llevan 10, 15, 20, 30 años en la empresa y no los conocen en profundidad. Si los conocieran en profundidad, seguramente los podrían fidelizar mucho mejor. Entonces, a partir de ahí, se tiene que trabajar, nos tenemos que poner manos a la obra para hacer entrevistas, hacer focus group, preguntarles constantemente en el día a día, pero, insisto, de una forma muy natural. Entonces, ¿por qué se va esta gente? Hay muchos informes, por ejemplo, de Randstad y otros players que hacen cada año informes sobre cuáles son los factores, ¿no? Pues el buen ambiente, la estabilidad, el sueldo, la formación, el trato humano, la flexibilidad. Todo esto es muy importante, pero tiene que trabajarse cada vez más. Primer dato. Segundo dato, que tiene ya a ver con lo que es la estrategia digital, la transformación digital. Otro de los informes que recomendamos seguir aquí desde Felicicat es INSEPI, que es el informe de madurez digital de empresas de aquí de España. Este año, en el cuarto estudio que lanza esta consultora, ese dato también es esfreidor. Únicamente el 15% de las empresas españolas han implementado un plan de transformación digital. Cuando hablamos de employee branding, tiene mucha relación con la transformación digital, con que las empresas decidan introducir tecnología dentro de los procesos de comunicación con los empleados internos y con los empleados potenciales que van a trabajar a corto plazo, medio plazo o posibles candidatos para participar en esta empresa. Entonces, un 15% que solo tenga implementado actualmente un plan de transformación digital nos indica que, por una parte, hay mucho margen de mejora y esto nos anima, ¿no? Nos anima a seguir trabajando desde Felicicat porque nosotros no entendemos unas estrategias de employee branding sin una transformación digital óptima. Y a partir de ahí, pues claro, es que es freidor. Mirad la siguiente diapositiva. Estamos en los siguientes estadios de madurez. Un 48% se encuentran en un estadio inicial de madurez digital. Eso significa que no están terminando de encontrar o no han querido aplicar todavía, y aquí irremediablemente está el efecto coronavirus, ¿de acuerdo? Seguramente el año que viene
este estadio va a incrementarse. De hecho, ya lo veis aquí la comparativa del 2019 al 2020, han crecido prácticamente todos los indicadores, sobre todo a nivel de innovador, estratégico, pero han bajado los básicos de lo inicial. Seguramente ha habido una leve mejora, pero no la suficiente para considerar que las empresas o el grueso de las empresas de España están aplicando la transformación digital. Si no hay transformación digital, si no tenemos un buen ecosistema digital, si dentro de la empresa no utilizamos herramientas para comunicarnos, para captar datos, para que la comunicación interna fluya y el propósito de la empresa se transmita correctamente a los empleados y empleadas, estamos suspendiendo en Employee Branding. De hecho, si nos fijamos en este informe, desgraciadamente se suspende en Employee Branding. Únicamente el 9% de las empresas saca partido a sus webs corporativas de empleo. Aquí denominan webs corporativas de empleo, pero estamos hablando de las páginas web también corporativas. Hay e-commerce, hay plataformas corporativas de las empresas que tienen una sección de empleos y que está desactualizada. Sepamos potenciar esta sección, humanicemos la marca, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante ser conocedores de que sin transformación digital no podremos innovar, ¿de acuerdo? Y sin cultura digital estaremos poniendo en riesgo, y esto puede sonar muy fuerte, la supervivencia de la empresa, ¿no? O estaremos abriendo de par en par las puertas de la empresa para que el talento se vaya y no vuelva. Y eso puede significar unos costes enormes para la empresa para volver a captar gente, para volver a formarla, para poder volver a culturizarla. Entonces, es muy, muy, muy importante saber captarlo, ¿vale? Básicamente. Entonces, saber captarlo, perdón, saber fidelizarlo. Entonces, claro, nosotros, por ejemplo, desde Felicicat, estamos trabajando para poder realizar encuestas, para poder diseñar una encuesta que incluya hasta 14 indicadores, ¿de acuerdo? Y a partir de estos indicadores poder definir diferentes estadios del bienestar organizacional, ¿de acuerdo? Vale, Eduard, muy bien, pero ¿cuáles son estos indicadores? Estos indicadores, estamos hablando de clima laboral, estamos hablando de flexibilidad y conciliación, muy importante también, pues de hecho todos son importantes, la cultura empresarial, el compromiso, la identificación, salarios y beneficios, no solo estoy hablando de salarios monetarios, estoy hablando de salario emocional, desde transporte, guardería, dietas, salas de lactancia, fisioterapeuta, nutricionista, coaches. Entonces, eso es muy importante para poder fidelizar este talento, ¿no? El compromiso y la identificación que tiene el propio trabajador con el proyecto, ¿de acuerdo? Posibilidad de desarrollo profesional, muy importante. Bueno, yo ejerzo como profesor universitario y en algunas universidades nos vienen los propios alumnos, no muchos, pero van viniendo, y esto no te preocupa, pero te pone en alerta, ¿no? Dice, mira, yo no solo quiero cambiar de prácticas o quiero cambiar de trabajo, ¿no? Pero aquí te enseñan bien, te pagan bien, estás cerca de casa, no, pero no me gusta este trabajo porque no me gusta como sus valores a nivel de sostenibilidad, de RSC, no me gustan. O sea, para que veáis lo exigentes que son los nuevos empleados. Están buscando un trabajo que sea afín a su propósito de vida. Y esto es muy importante, detectarlo y trabajar dentro de la empresa para que la motivación se incremente. Y este talento es importante porque tener dentro de la empresa una persona con unos valores sostenibles altos puede hacer transformar una empresa. Por lo tanto, esto para mí es súper, súper importante. A partir de ahí, ¿qué más? Reconocimiento y gratitud. Qué importante es saber agradecer el trabajo a las personas, agradeciendo, y no hace falta que lo agradezcamos con dinero, pueden ser otro tipo de premios, ¿de acuerdo? De hecho, debemos plantear el trabajo como un juego, debemos ser un poco niños trabajando, creo, ¿eh? Y bueno, los trabajadores de un departamento, los superiores también, debemos plantear el trabajo como un juego, porque el factor gamificación, hay herramientas que incluso te plantean el trabajo como un juego, las tareas son cartas, te premian con monedas virtuales
si asistes a una reunión, si visualizas un PDF que te ha enviado un compañero, ¿no? Entonces, todo este consumo de contenido, esta interacción virtual, debe ser premiada. Esa proactividad debe ser premiada. ¿Qué más? Liderazgo. El employee branding, una empresa que funciona, es una empresa donde hay diálogo interno. Si no hay diálogo interno, el employee branding no puede llegar a su máximo estadio. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Gestión del cambio. Hay muchos cambios. Bueno, estamos en plena tercera ola del coronavirus y muchas empresas pues, nos dicen que hasta un 60-70% de las empresas, de más de 50 trabajadores, por ejemplo, están teletrabajando. Tienen que elegir la herramienta completa, tienen que transmitir el beneficio a los trabajadores de por qué esta herramienta y cómo va a beneficiar la comodidad en las comunicaciones, en las reuniones, en la productividad, en la creatividad, la gran olvidada de muchas empresas, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Salud y bienestar. ¿Cuál es el objetivo uno de los objetivos de aplicar las estrategias de employee branding? Pues que la plantilla de una organización envejezca de una forma sostenible y sana, ¿no? O sea, no aplicando políticas de wellness corporativo, por ejemplo, que es otra palabra clave asociada al employee branding, el wellness corporativo, empresas saludables, pues si invertimos en, no sé, una profesora de pilates, por ejemplo, en nutrición, en mindfulness, esas sesiones privadas, online o presenciales o híbridas, da igual. Está demostrado también que las bajas laborales se reducen, la rotación se reduce. Entonces, creatividad e innovación, otro aspecto, y hablaremos de creatividad, ¿vale? Porque como publicista que soy, me gusta tratar la creatividad aparte, ¿no? Seguimos con la presentación. Perdón. Me gusta que nos preguntemos. A mí me encanta preguntar, escuchar antes de empezar a hablar yo. Hoy es verdad que es una masterclass, pero realmente es un formato muy, bueno, para mí es corto porque estamos acostumbrados a hacer sesiones de 4 o 5 horas y hacer una sesión de 1 hora es un poco una píldora, un contenido corto para nosotros para poder dejar los principales tips y sobre todo que os hagáis muchas preguntas, ¿no? Preguntas como estas de aquí. ¿Qué nos puede pasar por la mente cuando estamos trabajando? ¿Vale? Tenemos días más buenos, menos buenos, pero con este trabajo tengo o no tengo la estabilidad que necesito. Cuidado, la estabilidad no quiere decir que nos estemos acomodando, ¿vale? Entonces, yo puedo estar en un trabajo estable, pero puedo estar en un trabajo donde se fomenta la creatividad, ¿de acuerdo? Con este trabajo puedo o no puedo progresar a nivel profesional. Claro, esto dependerá en parte de la cultura organizacional o de la estructura de la organización. Pues hay pocos empleados, tenemos un departamento de marketing que hay una persona y somos 6. ¿Vale? Entonces, pues no veo cómo poder evolucionar, cómo poder crecer. Por otra parte, hay empleados y empleadas o personas que al ver la limitación a nivel de estructura organizacional, se dirigen eso pasa en pocas ocasiones, se dirigen y debería pasar más, a sus superiores y dicen, hey, tengo una idea. ¿Qué te parece si habilitamos este departamento y yo me encargo de formarme y ser responsable porque tengo una nueva idea de negocio y esto puede afectar a los valores de la empresa y podemos crecer? Esto es fantástico. Entonces, esto no suele pasar, que sea el propio empleado que exponga una idea al responsable. Debe ser el responsable que, a través de una investigación cualitativa, cuantitativa, nos enteramos que hay esta inquietud por parte de los trabajadores. Es posible que alguno vea que no puede evolucionar y tiene muchas ganas de irse de la empresa y está paralelamente empezando un proyecto independiente con un amigo o una amiga. Pues nosotros debemos detectar que hay esta inquietud y ver si la empresa puede ayudarle. ¿De acuerdo? Entonces, y así evitaremos que esta persona tenga la cabeza más fuera que dentro de la empresa. ¿Qué más? El ambiente laboral que tengo en mi trabajo es bueno o malo. El ambiente laboral es vital para poder dar lo mejor de sí. La organización es más o menos transversal.
hace muy poco murió el fundador de Zappos y realmente es una pena porque fue un referente a nivel de la cultura organizacional y del bienestar en el trabajo, en esa transversalidad, ¿no? ¿Qué más nos podemos preguntar? ¿Me gustan, no me gustan las formaciones que estoy recibiendo? Aquí ya hay un error. ¿Por qué las formaciones las decide la empresa? Sin preguntar. Hay una parte de formaciones que obviamente hay una necesidad de aprender una herramienta, nosotros transmitimos el beneficio de enseñar a esta herramienta a los trabajadores, pero nosotros también debemos tener en cuenta la opinión de los trabajadores, las inquietudes que tienen, ¿de acuerdo? Entonces, este plan de formación debemos conseguir este equilibrio perfecto para que el trabajador o trabajadora empieza a sentirse que está evolucionando no solo con lo que necesita la empresa, sino también con su inquietud y cómo este conocimiento adquirido puede beneficiar al crecimiento de las dos partes, ¿no? Que al final debe ser uno. ¿Qué más? ¿Estoy o no estoy contento con el sueldo que recibo, pero igualmente me siento o no me siento a gusto? Esto es una pregunta clave. Hay una pregunta, una afirmación clave en este caso. En la empresa estamos avanzando o estancados a nivel digital. Es lo que decíamos de la transformación digital. Súper necesaria el hecho de culturizar digitalmente a los empleados antes de ir o mientras estamos buscando perfiles especializados, sobre todo a nivel digitales. Hace poco salió un estudio que las empresas necesitan perfiles técnicos, de expertos en data, expertos en ciberseguridad, expertos en inteligencia artificial. ¿Lo tenemos dentro de la empresa? No, pero antes de buscar, ¿a quién podemos formar? Porque esta persona conoce perfectamente los valores de la empresa, conoce perfectamente a todos los entresijos de este negocio. ¿De acuerdo? ¿Qué más? El compromiso que tengo con la organización es alto o bajo. Bueno, ahí debe la empresa realizar las acciones correspondientes para poder hacer que este compromiso se incremente. Pregunta 9. ¿La empresa premia o no premia el trabajo bien hecho? ¿Me siento o no me siento valorado? Otra cosa que nos puede pasar por la cabeza. Y la 10. ¿Trabajo más o menos horas de las que me gustaría? De hecho, hicimos una encuesta a más de 100 agencias de marketing de Barcelona en las cuales cerca del 40% de los empleados no les importaba hacer más horas siempre y cuando el proyecto saliera adelante y se trabajara a gusto. Entonces, no es por horas, es por el compromiso y la motivación que tenemos en el proyecto. Esto es en general, obviamente, ¿eh? ¿Qué más? Preguntémonos, seguimos preguntándonos, ¿qué quiere tanto el cliente interno como el cliente potencial? ¿Qué quiere? Muy fácil, quiere sentirse importante, quiere que su propósito de vida se alinee con los valores de la empresa. ¿De acuerdo? ¿Y eso cómo se consigue? Humanizando la marca. ¿De acuerdo? Este coronavirus ha servido para que muchas empresas muestren las personas que hay detrás de las empresas. Y esto pues, ha generado más confianza en muchas empresas que hasta ahora estaban solo, y no estamos hablando solo de poner una sección de quiénes somos, ¿no? Y ahí poner las caras y el enlace a LinkedIn, sino que realmente un poco más humano. Mensajes personalizados, por ejemplo, a través del mailing, ¿no? Agradeciendo la participación en una campaña. Ostras, he recibido un emailing con un vídeo del responsable o del director general de esta empresa agradeciéndome que participara en esta iniciativa solidaria. Fantástico, pues estoy viendo la cara de esta persona, ¿no? Esta persona que está en el despacho y que no se muestra nunca. Las empresas deben poder humanizarse y también de puertas para adentro. Es muy triste que tenga amigos en grandes empresas de servicios que lleven una semana dentro de la organización y aún no conozcan a su superior. Esto es muy triste. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Quieren sostenibilidad, quieren líderes que les inspiren. Si yo en mi trabajo no tengo una persona que me inspire, esta formación puede ser muy buena, me puede ir muy bien, pero no la voy a tomar con la misma motivación que con una persona que me inspire, ya sea un líder que por naturalidad, ¿no? por lo que desprende, ya genera buen rollo, genera conectividad, genera pues pasión por lo que hacemos, ¿no? Pues si no tenemos líderes que nos inspiren, líderes que formen otros líderes, el employee branding no va a avanzar en absoluto. Y estas empresas que se definen como agile, ¿de acuerdo? Esas
esta metodología de trabajo en las cuales aprendemos de la experiencia, donde tenemos los roles muy definidos, donde se trocean los proyectos por fases y donde el enfoque principal está en el producto, pues si no hay un líder, la organización no terminará de explotar a la hora de aplicar la metodología Agile. ¿De acuerdo? Entonces, el liderazgo transformacional es vital para el employee branding. ¿De acuerdo? Seguimos. ¿Qué deben hacer, qué deben poder ver o aplicar las empresas aplicando el employee branding, sus estrategias de employee branding? Pues aquí lo ponemos, detectar situaciones personales y colectivas y con ellas detectar oportunidades para fidelizar al talento. Por ejemplo, si yo dentro de la empresa sé que 4 o 5 personas van a ser padres o madres, ¿por qué no ofrecerle una formación sobre la lactancia o sobre masajes a bebés? Oye, es que esto no son habilidades directivas, Eduard, esto no es gestión del estrés, no, pero estos empleados son personas y van a valorar de una forma muy positiva que la empresa les vea como madres, como padres, como tíos, tías, incluso abuelos y abuelas, porque hay generaciones que pueden coincidir hasta 4 generaciones dentro de un mismo empleo. Por lo tanto, es muy importante detectar situaciones personales y en este caso específico, pues, promover formaciones familiares, que desde Felicicat estamos promocionando estas formaciones familiares, ¿de acuerdo? Formaciones que salen un poco de lo normal, formaciones realizadas dentro del horario laboral. ¿Qué más? Identificar los empleados que pueden ser los mejores embajadores. Hay gente influencer o microinfluencer dentro de las empresas y no lo sabemos. O lo sabemos, pero no lo explotamos. Entonces, aquí está el tema de employee advocacy, los embajadores de marca. Una de las estrategias más claras del employee branding, es aprovechar la influencia y la credibilidad que tienen algunos de nuestros empleados en sus redes sociales. Esto pues hace ganar mucha credibilidad porque el mensaje no lo publicamos nosotros en nuestras redes sociales. Mira qué bonitos somos, mira qué hemos hecho, mira qué premios hemos ganado, mira qué campaña RSC más bonita, mira qué buen ambiente tenemos, sino que realmente es un empleado que a través de su LinkedIn, a través de su Twitter, a través de su Instagram, se enorgullece, se siente afortunado de ser partícipe de este proyecto. Y esto gana mucha credibilidad, que lo diga un usuario y no una empresa. ¿Qué más? Desarrollar una estrategia de contenidos que permita practicar el inbound recruiting, ¿no? Recursos humanos debe realizar, ya lo decíamos antes, ¿no? Crear contenido con el formato y transmitirlo a través de los canales correctos para que los clientes potenciales, clientes internos potenciales, lo que son los empleados que pueden trabajar o que quieran trabajar dentro de la empresa, pues se sientan atraídos y contacten. La clave es que el sumum para mí del employee branding es que sea el candidato o candidata que decida trabajar en la empresa, no que lo decidamos nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, esto es clave. ¿Qué más? Y hay una parte muy importante que me encanta, ¿no? Se están generando nuevos perfiles profesionales asociados al bienestar organizacional. La pregunta es, ¿las empresas están apostando por estos perfiles? Estoy hablando de CHO. ¿CHO qué es? Es Chief Happiness Officer. Es una persona que conecta departamentos, una persona que se encarga de fomentar la cultura del bienestar en la empresa, que detecta estos problemas de primer punto y los aplica, conecta con diferentes departamentos y propone acciones para poder aplicar este bienestar dentro de la organización. ¿Qué más? Diseño de experiencias, la cultura digital, lo hemos dicho, lo hemos visto en el informe de Densify. Diseño de experiencias, la cultura digital elevada de nuestros empleados nos hará avanzar hacia la transformación digital y esa transformación digital nos hará diseñar experiencias cada vez más interactivas y, lo más importante, que generarán datos para poder realizar posteriormente campañas más efectivas, si cabe. Y ahí me he dejado lo mejor para el final.
que es fomentar la creatividad. La creatividad, en mi opinión, en nuestra opinión, desde Felicicat, las empresas no están valorando toda la creatividad que tienen los empleados. Entonces, a la creatividad, ¿qué pasa con la creatividad? Que se asocia a los perfiles de diseño gráfico, director de arte, pero es que todos podemos ser creativos dentro de la empresa, todos debemos ser creativos dentro de la empresa. Nosotros empezamos la educación, los niños tienen una imaginación espectacular, pero a medida que vamos avanzando con la educación actual, o al menos la que vivimos nosotros los millennials, y algunos centennials aún siguen desgraciadamente siendo educados de esta manera, no estamos educando a la gente para resolver problemas en base a la práctica. No estamos fomentando la curiosidad, la proactividad. Entonces, esto afecta a cuando llegamos a mayores, nos dicen, tú eres creativo, tú no eres creativo, este perfil no es creativo, este perfil sí lo es, por lo tanto, tú vas a participar en el desarrollo de un producto y tú no, tú te vas a dedicar a hacer un Excel y automatizar estos procesos, pero tú no eres creativo y tú sí. Entonces, no, este es el gran error. La creatividad debe ser transversal y ahí es donde entra la parte de la co-creatividad. A mí, como empleado o empleada, me gusta, y a mí como candidato o candidata a formar parte de una empresa, me gusta ver que la empresa me tiene en cuenta para desarrollar, para opinar, para testear productos, servicios, aunque yo sea del departamento de administración, aunque sea del departamento de recursos humanos, aunque sea del departamento de exportación, departamentos que no tienen nada que ver con la productividad y el diseño de un producto o de un servicio. Entonces, la co-creatividad es esto, es lo bonito, es la capacidad de testar, ¿de acuerdo? De que todo el mundo se sienta importante y que la empresa le tiene en cuenta a la hora de avanzar a nivel de negocio, ¿de acuerdo? Y esto reconforta, motiva, incrementa el compromiso, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante, ¿cómo trabajamos la creatividad? Hay muchos talleres para fomentar la creatividad y desde Felicicat los ofrecemos. Y aquí realmente, pues claro, es eso, debemos ser más juguetones, debemos ser niños. Hay un vídeo que me encanta y que dice estas palabras precisamente, debemos ser juguetones cuando buscamos soluciones innovadoras, debemos reírnos más, ¿vale? Ya que estamos en Felicicat, pues nos encanta sonreír, pero si sonreímos, no necesariamente tenemos que ser felices, pero ostras, intentemos relajar, intentamos buscar la solución, intentamos innovar, que innovar no es cargárselo todo, innovar puede ser un pequeño cambio que provoque un gran cambio después, ¿no? Entonces, la creatividad es muy, 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 muy importante. Seguimos. Me gustaría que hiciésemos un pequeño ejercicio, ¿de acuerdo? Que hicimos con un par de empresas. Y es que, imaginaos todo el mundo está viendo este sillón tan de diseño, tan cool, tan amarillento. Pues nos vamos a sentar ahí, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer un ejercicio que hemos realizado, insisto, con un par de empresas. Nos sentamos aquí y vamos a hacer un ejercicio de visualización, ¿vale? No os voy a hacer volar ni nada por el estilo, pero imaginémonos que llevamos 10 años en una empresa. 15 años, 5 años, da igual, 5 años ahora son muchos en una empresa, según muchos informes, ¿no? Y toda esta estabilidad, toda esta rutina, todas estas personas que has conocido, todos estos proyectos que has realizado, te dicen que hoy es el último día que vas a estar en este proyecto empresarial. Hoy te vas, ¿de acuerdo? Y la pregunta que te hacemos, una vez te has metido en el papel de que hoy es tu último día, ya no vas a ver más a tus compañeros, y si los vas a ver por videoconferencia, no vas a coincidir con ellos nunca más en el trabajo, aunque el coronavirus, se vaya, y quedan muchas cosas atrás, ¿no? Y toda esta emoción que te viene, ¿con qué te quedas? Esa es la pregunta clave. ¿Con qué te quedas de esta experiencia laboral? Esto debemos hacerlo con tiempo, ¿vale? No en una masterclass, pero este ejercicio se puede hacer
en el trabajo. Sentémonos, imaginemos que hoy es el último día de una etapa, ¿de acuerdo? Esta etapa nos deja muchas cosas. ¿Con qué nos quedamos? Pues bien, el resultado es que más del 90% de las cosas, las experiencias que se llevan a las personas a casa después de una etapa laboral está relacionado con la interacción con personas, ¿de acuerdo? No con proyectos ni productos. Sí que es verdad, estoy orgulloso del proyecto que hice, estoy orgulloso de este diseño que realicé, estoy orgulloso de la participación en este evento, fantástico. Pero la gran mayoría de cosas con las que se va la gente, o con lo que se queda la gente de una experiencia, es la parte emocional. Pues mira, cuando aparco el coche, dejo las llaves en el parking y saludo a Paco, el del parking, ¿no? O este café que nos hacíamos, ¿no? O las risas, las bromas de esta persona, de este departamento, ¿no? O cosas muy simples, pero de mucho valor emocional, y eso nos da mucha fuerza para seguir trabajando la parte interna de los de puertas hacia adentro, ¿no? Y este trabajo, si se sabe comunicar, la gente querrá trabajar aquí. Y esto es Employee Branding, ¿de acuerdo? Employee Branding no es estar en las universidades o estar en contacto con las universidades para captar el talento, ¿no? Hay un target adulto, un target que vale mucho, que tiene mucha experiencia, tiene mucho background detrás y no todo termina con coger el talento más joven y más fresco, más centennial, ¿no? Que va a revolucionar nuestra empresa y más digital. No, no, hay gente de 40, 50, 55 años que está como un toro y que tiene las ideas muy claras y que lo podemos poner en el perfil innovador y que se puede poner a la altura de muchos centennials. Y tiene muchas ideas, es muy proactivo. Entonces, este ejercicio para empezar está muy bien, ¿no? Sentaos, hacemos este ejercicio de visualización, imaginaos con qué os quedáis de una etapa, ¿no? De la etapa que estáis ahora mismo, que en teoría tenemos que imaginarnos que va a terminar hoy mismo, ¿no? ¿Con qué emociones te vas? ¿Con qué te quedas? Seguimos. Otro ejercicio muy, muy chulo, muy apasionante para hacer, y ahí he tenido que investigar para buscar una frase que identificara un aspecto importantísimo de la felicidad, que es el autoconocimiento. Nosotros no podemos ser felices, ya no solo en el trabajo, en la vida, si no nos conocemos lo suficiente. Eduardo Alcaraz, servidor, ¿cómo es Eduardo Alcaraz? Una cosa es cómo eres y la otra cosa es cómo te ve la gente con la que trabajas, por ejemplo. Entonces, lo peor que puede pasarte es que tú te pienses que estás transmitiendo unos valores, estás transmitiendo un carácter, cuando en realidad la gente te ve de otra manera. Entonces, un ejercicio muy chulo y que puede sacar a relucir a algunas lagunas de comunicación o de percepción en los equipos es el autoconocimiento. Entonces, es muy curioso ver cómo se hace este ejercicio. Es un ejercicio muy simple, ¿de acuerdo? Son dos columnas, valores y aptitudes, ¿de acuerdo? Entonces, tú te encargas de completar las dos columnas y el mismo ejercicio lo hace un compañero de trabajo tuyo con el que tienes mucha relación. Entonces, esto debería coincidir. Deberían coincidir los valores y las actitudes que tú tienes o que te piensas que tienes, pero en muchos casos no coincide en la totalidad. Entonces, ahí está donde se puede mejorar. Si nosotros internamente desde la empresa promovemos el autoconocimiento, los empleados se van a conocer más, se van a comprender más y en situaciones de estrés, por ejemplo, coronavirus, por ejemplo, genera situaciones de estrés, proyectos que se cancelan, a situaciones de inestabilidad, pues nos podemos llegar a conocer más y llegar a entender por qué este trabajador o trabajadora ha reaccionado de esta manera. Porque, tranquilo, conozco a Paco, ¿vale? Ya sé perfectamente cómo va a reaccionar porque lo conozco perfectamente. Lo conozco perfectamente, esto debe poder ser verdad. Lo conocemos perfectamente, pues este ejercicio es muy importante también realizarlo. ¿Qué más?
las etapas, un poco las etapas del bienestar organizacional, ¿no? ¿Dónde podemos trabajar a empezar a trazar un poco, a diseñar la estrategia de employee branding, ¿no? En 4 etapas. La etapa de proceso de selección o onboarding, ¿no? Cómo recibimos a las personas que aterrizan en un sitio de trabajo. Les damos un tocho de 300 páginas y venga, empieza a leer. Somos la empresa X, estamos en 57 países, somos muy bonitos, tenemos los mejores ejecutivos, trabajamos para los grandes clientes. No. O puedo desarrollar una landing page con un quiz, con un poco de gamificación y que esta persona, mientras va aprendiendo y se va relacionando con las personas a través de un chat, por ejemplo, hace un quiz con preguntas sobre el sector, sobre la empresa, y mientras esta persona se va empapando de la filosofía de la empresa, pues está aprendiendo. ¿Vale? Entonces, es muy importante diseñar todas estas acciones para que la persona se sienta desde el minuto 1 integrado y aprendiendo. ¿De acuerdo? Y el proceso de selección, muy importante. Los procesos de selección, el recruitment puede ser muy estresante. Entonces, intentemos tener naturalidad con los candidatos. Tengamos una relación natural, incluso, cuidado, esto puede parecer muy fuerte. La buena empresa, la empresa que practica correctamente el employee branding, es la empresa que tiene o mantiene buenas relaciones con candidatos que no han sido seleccionados por la empresa. O sea, pues mantenemos la comunicación. Hola, ¿cómo te va? Muy bien, pues esta persona es posible que se vuelva a querer presentar. Es posible que quiera seguir manteniendo el contacto. Estamos hablando de una relación entre personas. Entonces, esto es muy importante también, que el proceso de selección sea natural, que sea más longevo, ¿no? Y que salga de las fronteras de la empresa. Y es muy importante publicar las ofertas en sitios donde realmente importa y son muy específicos. Por ejemplo, InfoJobs, pues Indeed, Monster, pues son plataformas muy masivas. Entonces hay otras plataformas como por ejemplo Welcome to the Jungle, que a mí me gustan mucho las fichas de las empresas y de los empleos, donde se ve vídeos de presentación de las personas que forman parte de la empresa, fotografías del lugar de trabajo. Entonces, esto ya genera mucha más confianza, ¿de acuerdo? Se incrementan las posibilidades de que estas personas quieran volver o quieran interesarse por esta falta de trabajo, ¿de acuerdo? Después está el desarrollo de tareas. Si ponemos a disposición los recursos, los materiales, todo lo necesario para que esta persona desarrolle su tarea, que tenga definida la responsabilidad dentro de la empresa. Después tenemos el plan de crecimiento. Esta persona debe poder ver desde el primer día que no se va día a día con él, sino que que ya tiene un plan diseñado para al mínimo los próximos 2 años. ¿De acuerdo? Y feedback y evaluación, estamos hablando de las típicas herramientas, digo típicas, las que deberían ya integrarse y que no hay excusa para poder no contratarlas, porque la inversión que supone para la empresa, sea pequeña o grande, no representa una gran inversión. Por lo tanto, la tecnología es muy asumible, porque hay un precio, no sé, desde 100 euros mensuales a 7 euros por trabajador. Por lo tanto, esto, una empresa que mínimamente tenga facturación, pues puede invertir en ello, ¿no? Entonces, la cultura del feedback, muy importante, ¿no? Saber que el empleado o empleada sepa si está haciendo bien el trabajo, cómo se le evalúa y cómo se le comunica los resultados y cómo que no hay castigo, ¿no? No hay castigo ni premio monetario, simplemente cómo diseñamos esta gratitud, cómo diseñamos el plan si observamos que esta persona no está desarrollando trabajo tal y como nosotros pensamos. Entonces, aquí, por ejemplo, en Felicicat, dos ejemplos de empresas que practican o aplican algunas tácticas de employee branding, pues obviamente dos de los patrocinadores de Felicicat, la Escuela Universitaria Mediterránea, que es un centro adscrito en la Universidad de Girona, pues está ofreciendo un servicio de coaching, ha planteado el tema del Living Office. Qué importante es saber, o sea, adaptar el espacio de trabajo para que el talento se desarrolle al máximo. Estamos hablando de
que las salas tengan una funcionalidad concreta, de que haya luz natural, de que hayan plantas, de que haya fuentes de agua, de que, bueno, hay muchos aspectos, ¿no? De la comodidad, del mobiliario, ¿no? Hay muchos aspectos, la conectividad, el sitio donde tú trabajas debe ser un sitio para trabajar, para ganarte la vida, pero también para socializarte, para comer bien, para relajarte, para practicar mindfulness. Entonces, vale, Eduard, sí, pero ¿y las pequeñas empresas que tienen un despacho? Bueno, hay otros locales fuera de la empresa donde practicar este wellness corporativo. Entonces, no hay excusa. ¿De acuerdo? Para mí no hay excusa en este aspecto. Habilitar nuevos canales como Telegram, ¿no? Para estar más próximos a los estudiantes. ¿Qué más? DKV, pues en la primera ola de COVID se creó Médicos Frente al COVID, que fue una app, ¿no? Para consultas médicas. A los empleados se les desarrolla varios programas, entre ellos el programa EcoAmigos, ¿no? A nivel de sostenibilidad. Y lo que hablábamos del beneficio emocional, hay beneficio salario emocional, perdón, pues DKV dispone en algunas de sus oficinas, pues gimnasio, sala de lactancia, sala de lectura, ¿no? Entonces esto genera una satisfacción al empleado o empleada. ¿Qué más tenemos? Entonces, centrémonos en los contenidos, ¿de acuerdo? Hemos hablado de contenidos, sí, tenemos que generar los contenidos. Pues aquí, en esta presentación, os expongo una gráfica muy clarificadora de diferentes tipos de contenidos. La gente se piensa, no, texto, vídeo y podcast. No, hay muchos más. Hay competiciones, test, juegos, foros, infografías, guías, libros de tendencias, demostraciones interactivas, tours, seminarios, estudios de caso, e-news, ¿no? El tema de las reviews, apoyar las reviews, gratificar, premiar las reviews. Entonces, tenemos un amplio abanico de contenidos para poder trabajar y aplicarlos dentro de la comunicación interna y fuera de la estrategia digital para que el employee branding se desarrolle como es debido. ¿De acuerdo? Entonces, aquí me gustaría destacar dos cosas. El desaprender para volver a aprender. Eso es muy importante. Los analfabetos del siglo XXI serán las personas que no sepan deshacerse de las tareas que vienen arrastrando y que les impiden ser productivos, creativos y más sociales incluso con las personas con las que comparte el proyecto. Y aquí el FOMA, que es el Fear of Missing Out, debemos realizar desde la empresa formaciones para que la gente que está trabajando dentro o que está colaborando fuera, pero que está con nosotros en el proyecto, no se sienta como que se está perdiendo algo, como que está perdiendo el tren de algún conocimiento, ¿no? El fear of missing out es el miedo de sentirse fuera de una tendencia, de un conocimiento. Entonces, nosotros debemos evitar que se genere este sentimiento dentro de nuestra plantilla. ¿De acuerdo? Plantilla de empleados, de colaboradores, ¿no? Al final, la marca es un conjunto. ¿Qué más? Estos son 3 tipos de herramientas que os recomiendo, tanto Happy Force como Zeppelin como Happydonia, que es una app. Las 3 son españolas y las 3 funcionan muy bien. Y bueno, el objetivo es claro, ¿no? Que fluya, que mejore la comunicación interna, que se premie el consumo de información, que se puedan captar datos para reforzar esta cultura del feedback. Entonces, al final es eso, incrementar la comunicación y la motivación de los empleados. Entonces, quédense con estas 3 herramientas, Happy Force, Zeppelin y Happydonia. Y vamos terminando, porque esto debería haber durado 1 hora, pero nos vamos a alargar 10 minutitos, seguro que os gusta. Las estrategias más destacadas para hacer employee branding, ¿no? El employee advocacy, que hemos dicho, detectar los influentes, a los trabajadores que pueden darnos una mano a la hora de difundir el propósito o el valor añadido de trabajar en nuestra organización. El salario emocional, muy importante, guardería, dietas, son los más típicos, pero creatividad al poder. Aquí se puede ofrecer todo lo que queráis a menos dinero, si no, no entraría dentro de esta categoría. La estrategia digital, como profesional de la consultoría estratégica digital y publicista, considero súper importante el hecho de
tener una cultura digital elevada, una transformación y luchar para aplicar la transformación digital. Y el poder de los datos, súper, súper importante, ¿no? No haremos un plan de employee branding o iremos muy lentos si no tenemos los datos necesarios para poder trabajarlo. Y en este cuarto aspecto, los eventos. Sí que es verdad que ahora es un sector que está sufriendo mucho, pero bueno, ahora estamos con Zoom. Seguramente si no hubiera el bicho no estaríamos ahora hablando vía Zoom, pero realmente los eventos híbridos, ¿no? Que son los que se llevan más ahora o totalmente online, pues son muy necesarios para cohesionar equipos, para hacer que la gente se conozca, ¿vale? Hay otro ejercicio muy bonito y muy chulo, que es, por ejemplo, conectarse 8 o 10 empleados a través de Zoom, con todas las cámaras conectadas, y que cada persona se piense 3 datos. 3 datos sobre su vida, ¿de acuerdo? El objetivo de esta práctica es que la gente se conozca más, ¿de acuerdo? Aún estando no teniendo un contacto físico, ¿de acuerdo? Esto si estuviéramos sin bicho, lo haríamos en una sala de juntas, por ejemplo. Entonces, cada persona debe mencionar 3 datos y uno de estos datos debe ser mentira, ¿no? Se llama el taller de las 2 verdades y de la mentira. Entonces, la persona dice 3 datos y entre todos deben poner por el chat el dato que creen que es mentira, ¿no? Y así vamos conociendo cada uno pues mira, cuando tenía 12 años fui campeón de natación, ¿vale? Pues no sé, mil datos que podrían tener sobre nosotros, ¿no? Porque el objetivo es ir haciendo equipo, que nos conozcamos, ¿no? Uno de los muchos talleres, ¿no? Incluso hay eventos que salen de la oficina y muy originales, como puede ser un taller de arte urbano, que desde aquí recomiendo un profesional que se llama Lucas Amat, que tuve la suerte de ser su profesor en marketing y que es un ejemplo de marca personal y de cómo ha podido dedicarse al graffiti profesional. Y bueno, lo buscáis en LinkedIn, Lucas Amat, y él precisamente estuvimos hablando de realizar un taller de arte urbano, ¿no? Un taller de arte urbano donde los empleados dentro o fuera de la empresa se coge una pared y se les hace pues, un reto artístico, ¿no? Que dibujen X, ¿no? Se les enseña a practicar con los sprays y hacer un poco de team building, ¿no? Dibujar el logotipo de la empresa, dibujar lo que sea, ¿no? Y esto, pues con las medidas COVID, pues con mascarilla, al aire libre, con los aerosoles. Hoy estos días hace un poco de frío, ahora que ha pasado Filomena, pero puede ser un evento sostenible también, porque estos aerosoles, estos sprays, pues algunos son hidráulicos, ¿no? Y podemos vestirlo muy bien, ¿no? Es un evento sostenible, un team building artístico donde se fomenta la creatividad y la cohesión del equipo. Fantástico, ¿vale? Ya tenemos un evento para poder aunar y unir fuerzas, valores, ¿de acuerdo? Esas son 4 estrategias, para mí no las principales, pero pues, algunas de ellas son vitales para el desarrollo del employee branding. ¿Qué más? Vamos terminando, no os asustéis. Esto es un empathy map, ¿de acuerdo? A mí me gustaría que antes de terminar la masterclass, todo el mundo se preguntara si se imaginan que la empresa ha realizado un mapa de ellos, ¿vale? En mi caso, yo creo que bueno, en este caso no, porque somos los responsables de la empresa, ¿no? Pero donde estaba yo antes, pues en esta foto del centro donde está esta mujer, pues debería aparecer mi cara y todos estos post-its deberían ser ambiciones, qué pienso, qué escucho, con qué sufro, con qué me siento cómodo. Pues cada post-it debería ser intereses, gustos, ambiciones, ¿vale? Puede ser desde un programa de televisión, un estilo musical, un plato, ¿no? Una bebida, puede ser una situación, puede ser una frase clave, puede ser un personaje que me inspire, ¿vale? Para ser profesionales, cada empresa debería tener desarrollados tantos empathy maps como estos, como el número de empleados y empleadas potenciales que tengan previsto atraer para su organización. Esto cuesta mucho de ver, ¿vale? Pero es muy importante disponer de herramientas visuales como estas para poder
empezar a trasladar toda la información que tenemos en un solo documento. Y esto es un mapa de empatía, que se hace sobre el cliente final, pero también se puede desarrollar para el empleado. Por lo tanto, animo a todas las empresas que realicen énfasis maps tanto de sus clientes internos potenciales que están afuera esperando la oportunidad para poder entrar, como de los empleados y empleadas que están ya trabajando para conocerlos mejor. Todas estas entrevistas, en profundidad, todos estos datos que tenemos, pues cómo los volcamos, cómo los trasladamos. Pues aquí hay una herramienta visual. Nosotros usamos una herramienta que se llama Miro, tal como suena, con acento en la O, Miro. Y este cliente, este trabajador empleado ideal, debemos poder darle un nombre, un apellido, una edad y debemos poder describirlo. Esto es un ejemplo que me he encontrado por internet que lo ilustra perfectamente del portal 40 de fiebre y es espectacular saber cómo de este documento no es caótico, ¿eh? Esto no, para mí no es caótico, es que es un documento con mucha investigación detrás. Cada uno de estos post-its debe poder justificarse. Se puede sintetizar en una descripción de este tipo. Es el cliente ideal, es el empleado ideal que estamos buscando, es el empleado ideal que estamos proyectando o queremos proyectar para nuestra empresa en los próximos 2 años, ¿de acuerdo? Y como este buyer empleado, para así decirlo, ¿no? Que es el empleado potencial, debería haber tantos como perfiles nos imaginamos, perfil más técnico, perfil más creativo, perfil más líder, perfil más administrativo, lo que sea. Pero debemos saber trasladar, convertir la información en conocimiento y poder plasmarlo a nivel visual para saber a qué empleados debemos atraer y fidelizar cuando los tengamos aquí. ¿De acuerdo? Y para finalizar, 2 aspectos muy, muy importantes. El afecto actitud, muy importante. Podemos estar en el mismo sector compitiendo contra 1.752 empresas. Podemos vender lo mismo, estar en la misma ciudad, pero hay un aspecto que no se puede copiar o que cuesta mucho de copiar, que es el efecto actitud. ¿De acuerdo? Pequeños gestos mostrados por los propios empleados y empleadas, por ejemplo, de cara a la atención al cliente, que demuestran que esta empresa es diferente a las demás, que ofrece lo mismo, que le ofrece al mismo precio, pero las personas que trabajan ahí es lo que le dan el valor a la empresa. Por lo tanto, trabajar el factor actitud, eso es súper importante. ¿Qué más? La cultura organizacional, todo lo que son pues la proactividad, aunar opiniones, que todo el mundo reme en la misma dirección, cultura organizacional fuerte o débil, ¿no? Donde hay compromiso total y donde no hay control ni cohesión en el equipo, ¿no? Entonces, estos 2 aspectos son 2 aspectos que dan un valor muy elevado por encima de aspectos técnicos y numéricos, ¿de acuerdo? El factor humano y el factor cohesionador de todas las acciones que realicemos en Employee Branding van a provocarnos esta inversión, porque al final es una inversión, no es un gasto. Facturaremos más, haremos que las empresas se fijen en nosotros, haremos que los empleados de las otras empresas se fijen en nosotros, ganaremos más oportunidades de negocio porque llegará muy lejos lo bien que lo estamos haciendo, ¿no? El contenido que estamos publicando sobre nuestras iniciativas, tanto internas como externas, en el ámbito del bienestar organizacional va a llegar muy lejos y esto va a atraer muchas miradas, ¿de acuerdo? Y al final estamos ahorrando costes, lo he dicho antes, estamos optimizando dinero para invertir en otras cosas. Lo que destinamos en campañas paid, en campañas de pago para poder atraer talento, ya es que el talento viene solo, ¿de acuerdo? Y debemos saber comunicar lo bien que lo estamos haciendo o lo que vamos a hacer para potenciar el bienestar organizacional. Y para terminar, al final me gustaría, esa es la última diapositiva, 4 puntos claves, ¿de acuerdo? ¿Con qué nos debemos quedar? El employee branding se trabaja para obtener resultados a medio plazo. Ahora y a corto plazo no podemos pensar en a largo plazo porque estamos en un entorno tan incierto y tan volátil que es completamente
irreal establecer tácticas que pretendan dar un resultado o estrategias a largo plazo. Por tanto, corto, sobre todo, y medio, como máximo. Ten muy presente en todo momento cómo puedes innovar para contar al empleado tu propuesta de valor. Y ahí entra un aspecto muy importante, que es el storytelling, ¿no? Esta historia, una empresa, si tiene historia, debe presumir de ella. ¿Cómo lo contamos? ¿Cómo integramos los valores? Estos valores familiares, por ejemplo, de una empresa que ahora es muy grande y empezó en un garaje, por ejemplo. Pues no, es que acabamos de nacer, Eduard, llevamos 1 año y medio. Bueno, pues estos fundadores tendrán una historia. ¿Por qué se llegó a fundar esta empresa? ¿Qué motivó a hacerlo? ¿No? ¿Qué valores vas a transmitir? ¿A qué target vas a ir? Debe ser muy específico, ¿de acuerdo? Pues ese storytelling es el poder de la atracción de mucho talento. Tercer punto, las estrategias y las tácticas de employee branding se aplican en un entorno de trabajo agradable. No pretendemos que funcionen muchas acciones si el entorno laboral, el clima, los recursos, la oficina en sí no motiva. ¿De acuerdo? Los líderes que hay actualmente en la organización no motivan. Por lo tanto, tenemos que, antes de aplicar las estrategias, debemos preguntarnos si el lugar, la gente, pues si es el adecuado o no, ¿no? Y el último, y al final, nos guste o no, es el más importante. Hablamos de entorno laboral. Estamos hablando del ámbito empresarial. Estamos hablando de que esto es un negocio, esto es business, señores y señoras. Entonces, todos estos objetivos que nosotros planteamos para el employee branding, que salen de todas las estrategias de employee branding, deben ir orientadas o deben ir alineadas y no deben descuidar los objetivos de negocio. Porque al final, ¿para qué invertimos en employee branding? ¿No? Para que la empresa crezca. Al final estamos, nos guste o no, en un mundo business, en un mundo donde las personas trabajan y progresan, pero están dentro de organizaciones empresariales de las que depende la facturación. Entonces, todos estos perfiles que estamos incluyendo, como es el CHO, el Chief Happiness Officer, pues todas estas iniciativas deben ir alineadas siempre a objetivos de negocio. ¿De acuerdo? Y esto lo va a valorar gerencia y nos lo va a agradecer. ¿Vale? Por lo tanto, se puede y se debe trabajar el bienestar organizacional siempre pensando en objetivos de negocio. Esto es impepinable, no se puede obviar. Y hasta aquí la masterclass de hoy, compañeros, compañeras. Muchísimas gracias. Esta es la otra diapositiva. Aquí les dejo mi email, eduard.alcaraz@felicicat.cat. Vamos a realizar cada mes una masterclass de este tipo junto con otras iniciativas que tenemos preparadas con otros partners como el Design Institute of Spain, con ICEP, que es el Centro Internacional de Emprendedores de Barcelona. Vamos a seguir y vamos a luchar para que el bienestar organizacional llegue lo antes posible, como la vacuna, a todas las organizaciones. ¿De acuerdo? A partir de ahí, cualquier pregunta, cualquier propuesta, aquí tenéis mi correo. Habrán otros formatos donde sí que podemos interactuar mucho más, pero a partir de ahí les dejo mi correo y nada, espero que haya sido de vuestro interés. Y muchas gracias a todos los que habéis estado aquí y los que no, también próximamente lo vamos a publicar en redes. Así que, sin más, me despido porque seguramente tenéis muchas cosas que hacer también y ya es una hora un poco especial. O sea que, nada, un saludo muy grande a todos y a todas y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Felicidades. Felicitar. Gracias.